para que podáis soportar. Oh, you see, we just read, God will provide an evacuation route. Entonces, Yeah. mira lo lindo de este versículo, es que Dios proveerá una ruta de evacuación. Okay. Now, we have to then think, well, what is that escape route? Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué es The escape or o la ruta de evacuación? Yes. Now, deep down, we have the Holy Spirit living inside of us. Nosotros sabemos que en el profundo de nuestro corazón el Espíritu Santo, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, mora en nosotros. If we are truly children of God. Y por supuesto, si somos verdaderamente Okay. hijos de Dios. So that means we will feel convicted when we're about to do something. Eso quiere decir que nosotros nos sentiremos convencidos o tendremos la convicción de hacer algo. And we will feel the Holy Spirit knocking. Y vamos a sentir Okay. al Espíritu Santo golpeando la puerta o llamando nuestra atención. Yeah, that's like your heart beating fast because you know that you should not be doing what you're about to do. Entonces ahí es donde te das cuenta por qué tu corazón está latiendo tan rápido, porque el Espíritu Santo te está diciendo que no debes hacer eso. So that means we can listen to the voice of the Holy Spirit. Eso significa que We can. eso significa que nosotros necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Or we can ignore it. O podemos simplemente ignorarla. Okay? And that means now we know we are willfully or intentionally sinning. Entonces eso lo que quiere decir es que si nosotros no tomamos la ruta de evacuación, estaríamos pecando voluntariamente contra el Señor. Okay. So I want us to look at a couple of things we can do. Entonces yo quisiera que miráramos unas cuantas cosas que That we can do. no unas cuantas cosas que nosotros podemos hacer. When we find ourselves attracted to something. Cuando nosotros nos sentimos atraídos a hacer ese algo Or attracted to someone. o atraídos a alguien. Okay? So number one is don't or do not let your attraction become a distraction. Entonces la regla número 1 es no dejes que tu atracción se convierta en una distracción. You see, a lot of people end up getting in trouble Ustedes han visto que algunas personas tienen problemas, sí, o están luchando because of just simply an attraction. simplemente por una atracción. In fact, as you all remember last night, De hecho, si ustedes recuerdan anoche, I shared that I used to be the director of a pregnancy clinic. yo compartí algo acerca del director donde, gracias amigo, Yes. en donde Yannick trabajó en una clínica de embarazos. Yes. And most of the women that I saw Y la mayoría de las mujeres que yo vi were actually under the age of 24. estaban por encima de la edad de los 24 25 años. Okay? Most of my patients Y la mayoría de mis pacientes were girls aged 12 to 17. eran chicas desde los 12 hasta los 17 años. But yet, obviously, they were not married at that age. Y pues por supuesto, ellas no estaban casadas en esa edad. But they were secretly engaging in premarital sex. Pero pues ellas supuestamente en secreto habían tenido relaciones prematrimoniales. So, of course, mom and dad didn't know. Entonces, por supuesto, mamá y papá no sabían que eso sucedía. Now, how old do you think my youngest teen mom was? Entonces, ¿quién piensan ustedes que era la mamá más joven que yo tenía allí en la clínica? What age? ¿Qué edad piensan que tenía esa mamá? Pretty good. 14, Somebody says 12. 12, 14. ¿Alguien da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Well, my youngest teen mother, you said 12? My youngest teen mother La mamá más joven que yo tenía allá en la clínica was 10 years old when she got pregnant. estaba embarazada a los 10 años And she had her baby at 11.
y tuvo su bebé a los 11 años. Her name, now I have permission to share her story. Y obviamente yo tengo permiso para compartir su historia. Maria got pregnant the very first time that she had sex with her 12-year-old boyfriend Javier. Y María quedó en embarazo cuando estuvo por primera vez con su novio de 12 años, Javier. Yeah. So that means the very first time they had sex, she got pregnant. Eso significa que la primera vez que ella tuvo sexo quedó embarazada. Now, a lot of people are thinking, oh, but that's too young. Y pues muchas de las personas están pensando, uy, pues son re jóvenes. Absolutely, but I think we have to look at what was she doing that led her to set herself up where she was in trouble. O sea, yo sé que ahorita estamos enfocados en tremendo, que eran tan jóvenes, ¿no? Tan niños, pero realmente lo que debemos enfocarnos en qué era lo que estaban haciendo para que esto sucediera. You see, Maria was attracted to Javier, Entonces ustedes verán que María era atractiva a los ojos de Javier. and it all started when they went to a party. Y todo empezó cuando fueron a una fiesta. And in America, they play a game Y en América ellos juegan un juego called Truth or Dare. que se llama verdad o desafío o reto. ¿Verdad o reto? Do they play that here as well? ¿Ustedes juegan eso aquí? Okay. Seems like, yeah. Okay. Yes? They play that here? Okay. Sí, yo juego. ¿Sí se juega eso aquí? Well, Maria was actually from the local church group. De hecho, María, ella asistía a un grupo Yes, from the youth group. y ella pertenecía al grupo de jóvenes en una iglesia. Yeah. Her dad was an assistant pastor. Y su papá era pastor asistente. And here's what happened. You see, once you start kissing someone, Entonces, verán, cuando una persona empieza a besar a otra, it starts a chain reaction in your body. es un cambio de reacciones y de sensaciones en el cuerpo. Okay, now, they were actually in the closet because they were dared to go into a closet. Entonces, ellos estaban en el closet porque fueron retados a que Yes. estuvieran juntos en el closet. And because she wanted to please her friends, Y porque ella quería agradar a sus amigos, she decided to do the dare and kiss Javier. ella decidió jugar ese juego y besar a Javier. But she did not realize that kissing him Pero ella nunca pensó que besarlo, was going to cause her to have feelings or to become attracted. nunca pensó que esto podía traer las consecuencias de que empezaría a sentir una atracción o tener sentimientos por él. And Javier, he didn't think anything was going to happen either. Y Javier, pues por supuesto que él tampoco pensaba que algo más iba a pasar. But a couple of weeks later, Pero unas semanas después, yeah, they were alone together in the house, ellos estuvieron solos en la casa okay, and they ended up having sex for the first one and only time. ellos tuvieron sexo por primera vez y única vez. Yeah, and she became pregnant. Y inmediatamente quedó embarazada. Now, fortunately, because they were Christian, Y afortunadamente porque eran cristianos, they knew that there was no way they were going to have an abortion. entonces ellos sabían que no había forma de que el aborto fuera aceptado. And there was a couple from Canada that actually adopted their baby. Y había una pareja de Canadá que realmente querían adoptar a su niño. Yes. But the reason why I share this with you Pero la razón por la cual yo estoy compartiendo esto con ustedes is because they allowed simply an attraction to distract them. es porque ellos permitieron que la atracción se convirtiera en una distracción. I have one other story of a young lady named Nicole. También tengo otra historia de una joven muchachita que se llama Nicole. She was 17 years old Ella tiene 17 años and she was a singer. y ella Yes, a singer. era una incrédula pecadora. And she actually got a contract with the Disney Channel. Y ella, oh no, perdón. Singer.
Ok, perdón, era una cantante. Yo por eso pregunté, ¿sinner o singer? Y ella dijo sinner, perdón. No, no pecadora, cantante. Ajá. Era, bueno, sí era pecadora también, pero una cantante pecadora, para que quede más claro, ¿listo? So she was a singer and she had a contract Y entonces ella era una cantante y obtuvo un contrato with the Disney Channel. con el canal de Disney Channel. And they were going to move to California over the summer Y ellos se iban a mudar a California en el verano to pursue her singing career. para impulsar o continuar con su carrera como cantante. Yes. Well, she ended up getting saved and coming to the Lord Bueno, al final de esto, ella se convirtió al cristianismo before she went to California. antes de ir a California. And so she really started walking with the Lord. Y ella realmente, después de su decisión, empezó a caminar con el Señor. But when she went out to California, Pero when she went to California, when she cuando went- ella fue a California, there was a lot of temptation from guys that were pursuing her. entonces había una gran tentación por parte de muchos muchachos que estaban pretendiéndola. Yeah. And she ended up falling for a guy there. Y entonces ella tuvo como una especie de crush o de ¿cómo se dice eso? Enamoramiento así o... Sí, podríamos decir con un muchacho. But here was the problem. He was not a Christian. Entonces aquí es donde vemos el problema. El muchacho no era cristiano. And her parents even told her Y inclusive sus papás le dijeron a ella that, sorry, you're not allowed to date someone who isn't a believer. entonces le dijeron, lo sentimos mucho, pero no te vamos a permitir que tú tengas citas con un muchacho que no cree en el Señor. So she went behind her parents' back. Entonces ella lo hizo a escondidas de sus papás. Yeah, they had no idea that she was actually seeing this guy. Y ellos no tenían ni idea de que ella seguía hablando con este muchacho. You see, she let her attraction become a distraction. Entonces podemos ver que su atracción se convirtió en una distracción. And she would sneak out of the house in the middle of the night to go see him. Entonces ella se escabullía de su casa a la mitad de la noche para ir a verse con este muchacho. And she ended up sleeping with him I think maybe 2 or 3 times. Y entonces ellos estuvieron juntos probablemente 2 o 3 veces And she got pregnant. y quedó embarazada. Now, what do you think happened to her Disney contract when they found out that she is pregnant? Entonces imagínense qué pasó con su contrato de Disney cuando inmediatamente se dieron cuenta que ella estaba embarazada. What happened? Yeah, they had to cancel it. Tuvieron que cancelarlo. They had to let her go. Tuvieron que decirle, ¿sabes qué? Now, her entire family had moved all the way across the country to California. They had already done that. They had already moved all the way Entonces, ¿qué es lo across. tenaz? Que ellos tuvieron que cruzar todo, ya se habían mudado, ya habían cruzado casi todo el país para que se diera esa oportunidad de que ellos vivieran en California. Ya habían tomado la decisión, ya vivían allá. You see, this is really important for you that if you know that you're holding on to something that you shouldn't, don't let it distract you from God. Entonces, si sabes en el fondo de tu corazón que hay algo que te está distrayendo y que todavía estás aferrado a él, no permitas que eso te separe del Señor. Yes. Now, another example of this, or let's go to number 2, Entonces vamos al número 2. is don't let your attraction determine your actions. Dice, no permitas que tu atracción determine tu acción. Yes. Now, remember the story of King David ¿Alguno de ustedes recuerda la historia del rey David and Bathsheba? What is it? y Betsabé? Okay, can you tell us what happened? ¿Puede alguien decirme qué fue lo que pasó? ¿Sí? She says that David see Bathsheba taking a shower and he was like, oh shoot. Well, I'm glad to know that translates. Thank you. Yes.
and así no sé, and they were together, you know, and when and David find that out that Bathsheba was pregnant, so he sent to people, or no, well, the idea was that he planned everything for murder the husband. Yes, okay. Turn in your Bibles to 2 Samuel chapter 11. Entonces, por favor, vámonos con nuestras Biblias a 2 de Samuel, capítulo 11. So again, 11, 11:2. You're funny. Okay, so let's look at verse 2. Entonces veamos el versículo 2. Okay, Gabby, can I have you read verse 2 out loud, please? Entonces, Gaby, por favor, puedes leer para toda la iglesia el versículo 2. Yes, very good. Thank you. Okay. Gracias. So who wants to read the next verse, verse 3? Entonces, ¿quién quiere leer el versículo 3? Julianita. Okay. You can do the next one. Yeah, have her do 3 and then you'll do 4. Okay, read verse 4. Okay, and then read verse 5. Okay, now we have a major problem here, right? Entonces, aquí podemos leer en estos versículos que tenemos un problema, pero bien interesante. Because let's look at the end of verse 2. Entonces, volvamos a versículo 2. Now, remember how we've been talking about purity? Entonces, ¿recuerdan que nosotros hemos estado hablando acerca de la pureza? And we said that purity involves our mind. What else does it involve? Y recuerdan que nosotros dijimos que la pureza envuelve nuestras mentes. ¿Qué más envuelve la pureza? Our eyes, what else? Nuestros ojos, ¿qué Our más? mind, very good. Nuestras What else? mentes, Our ears, nuestros oídos. very good. Muy bien. Very good. You're all pointing out your eyes and ears. Very good. Now, where did David go wrong? What part of his body did he allow to control him? Entonces, si vemos la historia, ¿qué parte del cuerpo de David controló, no pudo controlar al ver esta situación? What was it? Yes, good job, you guys. Everyone got that. They're his eyes. Entonces fueron sus ojos. Yeah, it says, and from the roof he saw a woman bathing. Entonces dice que estando en el techo, él vio una mujer que se estaba bañando. Now look at verse 3. It says, so David sent and inquired about the woman. Y entonces dice que en el versículo 3, David preguntó quién era esa mujer. And then it says, and someone said Y de repente alguien dijo that it's the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite. Entonces dijo, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Is this woman single? ¿Era esta mujer soltera? So did David know that she wasn't single? Entonces, ¿eso quiere decir que David no sabía que ella era soltera? Yeah. So did he know that she was a married woman? Entonces, ¿quiere decir que David sabía que esta mujer era casada? But he still sinned anyway. Pero aún así, él no le importó y pecó de todas formas. You see, what David did is he let his attraction control his actions.
Lo que podemos ver es que David permitió que su atracción determinara su acción. Okay? You see, you guys, you cannot afford to let your attraction control your actions. Mira, muchachos, ustedes no pueden permitir que sus atracciones controlen sus acciones. Okay? Now, earlier I asked you if you get upset when your parents correct you. Entonces, yo al principio les pregunté si ustedes se molestaban cuando sus papás los corregían por algo que ustedes estaban haciendo. And sometimes we do push back or we rebel. Y muchas Sometimes veces, we push back or rebel against our parents. ok, y muchas veces nosotros nos comportamos berrinchosos, malcriados y muchas veces rebeldes. Well, let me ask you a question. Do you think your parents just want to make your life hard? Entonces yo les pregunto algo, ¿será que sus papás simplemente quieren molestarles la vida porque están aburridos? Or is it that they're actually trying to protect you? ¿O es porque sinceramente quieren protegerlos? Annoy you or because they're trying to protect you? Which one? Entonces, ¿cuál? ¿Quieren molestarles la vida o quieren protegerlos? Gabby? Yeah, they want to protect you. Exactamente, So ellos quieren listen. protegernos. So this, sure, wait. Shh. I know you're writing. I know, it's okay. If you can finish writing. Por favor, termina de escribir. And when you get finished, I want everyone to write this down. Y cuando termine de escribir, por favor, quiero que todos escriban lo siguiente. Okay. Okay, now raise your right hand. Entonces, por favor, levanten su mano derecha. Okay. Todos, por favor, Put it todos. over your heart. Y pónganla sobre sus corazones. Now raise your left hand. Ahora levanten su mano izquierda. Okay. Now here's what I want you to repeat. Y esto es lo que yo quiero que ustedes repitan. I am not going to get upset anymore Yo no me voy a molestar más when my parents try to correct me. cuando mis padres traten de corregirme. And I'm not going to be disrespectful to them, Y no voy a ser más irrespetuoso con ellos okay? Or try and argue with them. o tratar de, ¿cómo se dice? O tratar de siempre estar peleando o contradiciendo lo que ellos dicen, Because I know that it's for my own good. porque sé que es para mi propio bien. Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano, venga. Because I know it's for my own good. Porque sé que es por mi propio bien. Oh, you see, let's put our hands down. See, not everybody wants to do that. Si ven, hay algunos que tienen sus manos abajo, entonces eso quiere decir que no todos quieren hacerlo. But did you know? Wait, you can put your hands down. Ahora sí pueden colocar sus manitos abajo. Because ultimately, you're actually not making that commitment to your parents. You're making it to God. Porque a la final, ustedes no están haciendo ese compromiso con sus padres, lo están haciendo es con Dios. See? Now, how many of you would say that you love God? Ahora, ¿cuántos de ustedes de verdad levanten su mano? Los que dicen que aman al Señor. Oh, hold on. Entonces, momento. Do you know what it actually means to love God? ¿Ustedes saben qué significa realmente amar al Señor? You see, write this verse down. Oh, they're like, oh, she's killing me. Entonces, ya empezó como que, ay, no. Okay? Some of you are like, she's killing me. I'm No, not. algunos están diciendo, no, le pegó donde no era. No, this is one of the most important things. Entonces, esto es algo muy importante. Because if we're really Christian, Porque si nosotros realmente somos cristianos, or if we call ourselves a Christian, o si realmente nos hacemos llamar cristianos, or wait, no, stay focused, stay up here. a ver, por favor, concéntrense aquí, háganme el favor. If we consider ourselves to be a Christian, Si nosotros realmente nos consideramos cristianos, then we are going to have to understand what it means entonces realmente tenemos que entender qué es lo que significa to live a surrendered life to Christ. vivir una vida rendida ante los ojos del Señor. You see, if God is our heavenly Father, Entonces verán, si el Señor es nuestro Padre Celestial, then we're supposed to obey Him even when we don't feel like it. entonces se supone que debemos obedecerlo aun cuando sintamos que no queremos hacerlo. And we don't have
have the right to argue with God. Y nosotros ni siquiera tenemos el derecho de discutir con Dios. And did you know that God gave you parents for a reason? Y sabes, el Señor te dio papás por una razón. And did you know that your parents are actually responsible for you? Y ustedes saben y son conscientes que sus papás son responsables por ustedes. Now, can anyone tell me which one of the 10 commandments deals with parents? ¿Alguno de ustedes sabe qué mandamiento tiene que ver directamente con la honra a los padres And their children. y con sus hijos? Yes? It deals with parents and children together. There's a command that's given to children. What is it? Es, Oh, wait, hold on. So there is a commandment that's given to children, and it tells us how we're supposed to respond to our parents. ok, hay un mandamiento de la Biblia que dice que qué debemos hacer nosotros como hijos y cómo debemos responderle nosotros hacia los padres. Honor your mother and father. Yes? And that don't be disrespectful with them. Oh, very good. Yes. Yes. Go team. Yes, very good. Okay? Muy bien. Now, here's what I want you to do though. Entonces esto es lo que quiero que hagan. Is I do want you to seriously do a heart check. Entonces realmente, ¿sabes? Yo quisiera que te examines tu corazón Yeah. And a mind check. y también examines tu mente. And shh. Y Thank you. Yes. Listo, muchas and gracias. No, seriously, I want you to really stop and examine your heart to see if you're really committed to Christ the way maybe you think you are. Y quiero que realmente examines tu corazón y te pongas a pensar si realmente estás comprometido con el Señor Now, de una manera real. now turn to Exodus chapter 20. Y vámonos a Exodus chapter 20, Éxodo capítulo 20 and it's verse 12. y al versículo 12. I recommend that you highlight this or underline this in your notes or in your Bible. Ok, yo les recomiendo que si tienen resaltador, úsenlo. Si tienen marcador, úsenlo. Mejor Here, dicho, wait. resalten. Read it out loud for everyone to hear. Entonces, por favor, Catalina, levántate y léelo para todos. Muchas gracias, Catalina, tan bonita. Ah, thank you, yes. Yes. Now, some people think it says that the Lord your God gives you. Eh, It says the Lord que your dice que el God Señor, gives you. tu Dios, Gives you. te dio. A lot of people think Muchas de las personas piensan, that that's only talking about the days that God gives you. y realmente muchas de las personas piensan que esto es parte de los días que el Señor te ha dado. But where it says that the Lord your God gives you, that is God saying to honor your parents that I gave you. Entonces, este es un mandato que el Señor te está diciendo que tienes que hacer y es que tienes que honrar a tus padres porque el Señor te lo ha dicho. Okay? That's one of the 10 commandments. Eso es por eso es que se le llama los 10 mandamientos, porque es una acción que hay que obedecer. Just like we're not supposed to kill, Asimismo, como que no debemos matar, we're not supposed to steal, se supone que no debemos robar we are supposed to honor our mom and dad. y también tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra So madre. you know what? I hope if I'm blessed to be able to come back here, Entonces yo oro y espero volver aquí si Dios lo permite. I hope I do not hear from your parents Yo espero y voy a hablar con cada uno de sus papás y no escuchar. that you're still arguing with them when they tell you to do something. Oh, man. Digo, entonces yo espero que ustedes dejen de discutir o que por lo menos sus papás no me digan que siempre Yeah. discuten y que no los honran como debe ser. Now, here's the thing. I understand that maybe you may not want to do what they tell you to do, Y yo entiendo realmente porque muchas veces nosotros no queremos hacer lo que ellos nos dicen que hagan. but when you disrespect your parents,
Pero cuando estás irrespetando a tus padres, you're disrespecting God. estás irrespetando a Dios. Okay, do we understand? Entonces, ¿qué ha entendido? Yes? Entonces- Some of you are like, yeah. Ya. Because clearly you're not happy to hear this, but my job is to deliver truth. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no están contentos con lo que acabaron de escuchar, pero mi trabajo como ministra del Señor es hablar la palabra del Señor y su verdad. Yeah, my job is not to make you like me. Mi trabajo. Is to make you like me. Yeah. I'm not here to entertain you. I'm here to give you the word of God. Ok, yo no estoy aquí para entretenerlos, vine aquí a hablarles de la palabra del Señor. Okay? Now, oh, this is for mom and dad. Ay, esto es para mamá y para papá. Okay? So, how many of you are parents in here? Entonces, ¿cuántos de ustedes son papás, por favor? Raise your hand. Levanten su manito, bien alto. Okay. Very good. Muy bien. So, 1 Samuel chapter 2. Entonces, primera de Samuel, capítulo 2. Okay? Yeah, I'll tell you exactly where to read. Thank you. Primera de Samuel, capítulo 2. Okay, so look at what number 3 is. Ahora miremos lo que dice el número 3. Okay? It says spiritual distraction requires parental intervention. Dice, distracción espiritual requiere intervención paternal. So here's what we're supposed to learn from that. Entonces, esto es lo que se supone que debemos Ok. aprender. So let me have everyone's eyes up here for a moment. Entonces, yo les pido que por favor todos coloquen sus ojitos aquí a lo Y que s- estamos hablando. You see, if you don't like mom and dad Ahora, si a ti no te gusta que mamá y papá correcting you, te corrijan, then you better listen the first time when they tell you not to do something. entonces escuchen la primera vez que les dicen que no lo hagan. Because when you become spiritually distracted, Porque entonces cuando tú te conviertes en un distraído espiritual, which means when you are intentionally doing things that you know you shouldn't do, eso quiere decir que estás haciendo intencionalmente cosas que sabes que no tienes que hacer. that requires mom and dad now to step in. Eso requiere que tus papás intervengan en el proceso. Okay? So if you don't want them in your business, you better make sure that you are doing what you're supposed to be doing. Entonces, si no quieren que sus papitos intervengan, entonces simplemente caminen como deben Ok. caminar. Now, we're going to look at the story of two sons Entonces vamos a ver la historia de dos hijos who knew they were doing wrong. que sabían que estaban haciendo lo incorrecto. Okay? And we're going to look at what happened with the mom and the dad. Well, specifically the dad. We're going to look what happened Y vamos with a the dad. mirar qué pasó con sus padres, específicamente con su papá. Okay. So if we look at it again, it's 1 Samuel chapter 2. Entonces está en Primera de Samuel capítulo 2 Look at verse 12. y por favor veamos el versículo 12. Now let me have one of our young people read verse 12. Entonces quisiera que alguno de nuestros jovencitos, nuestros Yeah. amados jóvenes, lean el versículo 12. So remember to project your voice so everyone can hear it. Entonces, por favor, proyecta tu voz de manera que todas las personas que están atrás puedan escucharte. Okay? So we know that their sin was horrible. Entonces, de por sí sabemos que su pecado era terrible. Now here's where the problem was. Entonces, aquí es donde el problema estaba. Is that Eli, the dad, Entonces, Elí, el papá, he was a man of God. era un hombre del Señor. Okay? Now, if we go all the way over to verse 22, Entonces, si leemos de corrido hasta el saltamos o leemos de corrido hasta el versículo 22, can you read verse 22? vamos por favor al versículo 22, que dice,
Okay, so now, thank you. Ok, gracias. Eli heard that his sons were engaging in sexual sin. Entonces Elí sabía que sus hijos estaban en pecado sexual. Now look at what he says in verse 23. Entonces miremos lo que dice en el versículo 23. And 24 as well. Y por 24. Okay, and read 25. Y 25. Now it just said they did not listen to their dad. Okay? Entonces, lo que allí está diciendo claramente es que ellos no oyeron la voz de su padre. So we know then that the dad did try and correct them. Entonces, podemos ver Yes. que el papá los corrigió, pero ellos no quisieron escuchar. Yeah, so he did at least try initially to correct them. Entonces vemos que el papá tuvo la iniciativa de querer corregirlos. But it says they did not listen to the voice of their father. Entonces lo que podemos ver es que ellos no escucharon la voz de su padre. Now look at the next chapter, chapter 3. Entonces veamos por favor el versículo siguiente, el capítulo siguiente, capítulo 3. Yes. Okay, can I have one of the adults read verse 10 through 13? Entonces podemos ver alguno de los adultos que por favor nos lea qué dice del versículo capítulo 10 to 3, 14 del 10 al 14. of chapter 3. Yes, sí. Okay. Now we see in verse 13, Entonces podemos ver que en el versículo 13 it says that God was angry with the father. que Yeah, que but- Dios estaba molesto con Elí, Yes, because it says porque dice, that he knew what his sons were doing, porque él sabía lo que sus hijos estaban haciendo, but he did not put an end to it. pero no hizo nada más al respecto, He didn't restrain them, it says. no lo restringió, Yes. no lo restringió de lo que estaban haciendo. Yeah. You see, God was angry with the dad because the dad did not step up to his responsibility. Entonces Dios estaba molesto con el papá porque era la responsabilidad del papá dirigir a su hijo. But you see, it all began with the children. Entonces podemos ver It all began with the children, their actions. podemos ver que todo empezó con las acciones de sus hijos. You see, if you are doing wrong A ver, si ustedes están haciendo algo malo and you ignore your parents and disrespect them when they're trying to correct you, y si ustedes ignoran a sus padres y los desobedecen y no los honran por lo que ellos están diciendo, then you are forcing them to have to take a very strong hand with you. eh, You're forcing their hand. están forzándolos a ellos a que hagan algo mayor, Yeah, because a corregirlos. because if they don't, God is going to hold them responsible. Porque si ellos no lo hacen, entonces Dios sería el responsable. Yeah.
So the next time that your parents Nosotros seríamos los responsables delante del Señor. Ok, sorry. So the next time that your parents try and correct you, Entonces la próxima vez que tus padres traten de corregirte, remember number 1, honor your mother and father because you're honoring the Lord when you do that. entonces recuerden que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, porque cuando tú obedeces este mandamiento estás honrando al Señor. Number 2, remember that when you disrespect them and argue with them, you're arguing with God and disrespecting Him. Entonces recuerda que lo segundo es que si no estás honrando y estás siendo irrespetuoso con tus padres, no solo es con ellos, sino también estás deshonrando e irrespetando al Señor también. And number 3, remember your parents have a serious job to do. Y lo tercero es que recuerden que sus papás tienen un trabajo muy serio por el cual deben estar siendo diligentes. Yeah. And they were given to you by God for your protection. Y que el Señor les dio a ustedes, nos dio a nosotros, padres, para que ellos nos protejan. Okay? Now, number 4 Ahora, número 4, is that uncontrolled distraction que la distracción descontrolada, will lead to destruction. que la distracción descontrolada te llevará a la destrucción. So let's look at Judges chapter 14. Entonces, por favor, vamos a Jueces, capítulo 14. Okay. Judges chapter 14. Okay. Okay. Now we're also going to look at the role that parents play here Entonces, nosotros también vamos a mirar el rol que los papás juegan aquí in correcting their children. en la corrección de sus hijos. Okay. Now look at verse 1 and let's read 1 through 4. Entonces, por favor, leamos del 1 al 4. Who wants to read 1 through 4? ¿Quién quiere leer los versículos del 1 al 4? Yes, thank you. Yes. Sing. Jueces 1:4, ¿qué dice? Thank you very much. Muchísimas gracias. Okay, so we know that again, Samson was attracted to someone that he had no business being attracted to. Entonces, lo que podemos ver es que Sansón se sentía atraído por alguien que sabemos que no debería sentirse atraído. Okay? Now, does anybody remember Delilah? ¿Alguno de ustedes sabe o le suena el nombre Dalila? Turn to chapter 16. Por favor, vayan en sus Biblias al capítulo 16. Now, look at the first verse here because Samson was on a road of trouble. Entonces vamos y veamos el versículo 1 donde podemos ver que Sansón estaba en un camino pero lleno de problemas. Okay, Gabby, read verse 1. Gaby, por favor, lee versículo 16, 1. verse 1. Yeah. No, very good. Yeah, you can read number 2 as well.
Okay, very good. Now, Samson was now dating a prostitute. Entonces, para darles un contexto más claro, Sansón estaba teniendo una relación con una prostituta. Now, Samson Entonces, Sansón, was basically like a Christian like you and I. se supone que Sansón era un cristiano en esos tiempos, así como nosotros. Yet now he's dating a prostitute. Is he supposed to be dating a prostitute? Entonces, y ahora en la historia leemos que él estaba teniendo una relación con una prostituta. Pregunta, ¿será que él debería, o sea, será que él tenía que haber tenido una relación con una mujer prostituta? No, of course not. Por supuesto que claro que no. So you see, all along his attraction was causing him, number one, a distraction. Entonces podemos ver que su atracción estaba causando lo que vimos en el principio 1, una distracción. Second, it controlled his actions. Lo segundo es que controlaba sus acciones. Okay? And now we're also going to see that it is going to cause him destruction. Y ahora veremos que esa atracción le va a causar destrucción. Yes. Look in verse 4. Entonces, por favor, veamos el versículo 4. Who wants to read verse 4 for us? Entonces, ¿quién quiere leer el versículo 4? Real loud. Por favor, bastante fuerte. Todos menos Robert. Dale, Robert, dale. El versículo 4, 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Yes, thank you. Gracias. So, her name was Delilah. Entonces okay? su nombre era Dalila. Now, who can tell us what is the story of Samson and Delilah? What Entonces- does she do to him? Entonces, ¿alguien nos puede decir en qué consistió la historia de Sansón y Dalila? ¿Qué le hizo Dalila a Sansón? Do you know? Okay. She was a Philistine. Okay. And she tried to Samson. Oh, she helped the Philistines. Oh, to tie him up. Okay. And what was his weakness? ¿Y cuál era su debilidad? Did she say his hair? Yes. Good job, his hair. Su cabello, muy bien. You see, he was not supposed to cut his hair. Se supone que ella no debía cortar su cabello, But pero she found out his secret because finally he gave in and compromised and told her. porque realmente ella, después de tanto insistir, como vemos ahí la historia, Sansón le descubrió su corazón y ella supo que la fuerza provenía de su cabello. Yes, so they cut his hair and he became weak. Entonces, en el momento en que ella cortó el cabello de Sansón, Sansón se volvió tan débil como todos los hombres. And they came upon him and they blinded his eyes. Entonces dice que todos vinieron sobre él y que le sacaron los ojos Okay. And so now he was weak. y ahora era débil. But you see, there are some principles we can learn from that story. Y realmente hay principios que nosotros podemos aprender de esa historia. You see, Samson was committed to God as what they called a Nazarite. Entonces, verán, Sansón tenía un voto muy especial que está en la Biblia que habla acerca de los nazareos. Okay, and he was not supposed to cut his hair. Y en uno de sus votos como nazareo era que no debía cortar su cabello. And there were other things he wasn't supposed to do, like also drink wine or alcohol. Y habían otras cosas que él no debía hacer también, que era como no beber vino ni nada que tuviera, sí, que no tuviera vino. So here's my question to you. Entonces, esta es mi pregunta para ustedes. As a Christian, Como cristianos, are there some things that you know you're not supposed to do? como cristianos ustedes deben saber que hay cosas que nosotros no debemos hacer. Is there music you know deep down you should not be listening to? Que por ejemplo, hay música que en lo profundo de sus corazones saben que no deberían estar escuchando. Are there telenovelas that you're watching that you should not be O por watching? ejemplo, se quedan viendo novelas que no deberían estar viendo, Or movies, o películas, or even some of the video games that people play. o inclusive algunos de los videojuegos que las personas juegan.
some of the books people read. o algunas de las libros de las que las personas normalmente leen. Okay, now, even when it comes to text messaging, Inclusive to text message texting, enviar un mensaje de texto okay, or social media, o las redes sociales. we know deep down there are some things that we have no business saying. Nosotros sabemos que hay cosas en las que no deberíamos estar allí. Is that your weakness? ¿Es esa tu debilidad? You see, for Samson, his weakness was women. Para Sansón su debilidad era las mujeres. As a Christian, we have a responsibility to know what is our weakness. Como cristianos nosotros tenemos la responsabilidad de saber cuál es nuestra debilidad, Because that's what Satan is going to use to make us fall. porque eso es lo que Satanás va a usar para hacernos caer. And if we're prideful, Y si nosotros somos orgullosos, then we're going to resist the protection of God. entonces nosotros vamos a resistir la protección del Señor. So what I want you to do right now Entonces lo que yo quiero que hagan en este momento, is to write down, or for you to identify in your mind, o que escribas, o que ahorita mismo en este momento en tu mente, what is it that you're holding on to that you know you should not be holding on to? What is your weakness? e identifiques eso que tú sabes que no debería estar allí y que el Señor desde hace mucho tiempo te está diciendo que sueltes o que dejes eso atrás. Now, for some of you, Entonces, para alguno de ustedes, God may be asking you to lay down, maybe it's the television shows you watch. entonces para algunos de ustedes, por ejemplo, el Señor debió haberles dicho que dejen de ver ciertos programas de televisión que saben que no están bien para ver. For some of you, it might be the clothing that you wear because it might be too sensual. O inclusive el Señor tal vez se ha puesto esa convicción en el corazón de ustedes de no estar utilizando ropa que se vea tan sensual para otros. For some of you, it might be an attitude. Para algunos de ustedes tal vez sea una actitud en sus corazones. Yeah. Especially when your parents are trying to correct you, or even when God is trying to correct you. Inclusive aún cuando el Señor en su corazón les está diciendo que me perdí. Inclusive cuando el Señor les está diciendo a ustedes o sea, cuando el Señor usa a sus padres para corregirlos y no lo permiten, hasta en eso, o sea, estamos fallando. For some of you, it may be God asking you to possibly lay down maybe a relationship. Inclusive para algunos el Señor tal vez les está diciendo que dejen ir una relación. Or an attraction to someone that you know you should not be interested in. O inclusive una atracción que tal vez nosotros sentimos que no deberíamos estar sintiendo. Now, an example of that would be if you know Ahora un ejemplo de esto tal vez sería that you're interested in someone that isn't on fire for God, o sentir una atracción o ¿cómo se dice? Un enamoramiento o sí, una atracción por alguien que sabemos que no para nada no quiere saber de las cosas del Señor. because you see that automatically goes against God's design. Porque nosotros vemos a través de la Biblia que eso automáticamente va en contra de lo que el Señor ha diseñado. Another example may be Y otro ejemplo quizás es, maybe an attraction to someone of the same sex. y quizás una atracción por una persona que sea del mismo sexo. Because again, that goes against God's intended design for us. Porque como les digo, eso sería contrario al diseño de lo que Dios ha creado. You see, God is our creator, Ustedes saben que Dios es nuestro creador. and He knows how best we are to function. Y ustedes saben Yeah, the best way that we're to function. que el Señor sabe cuál es la mejor manera en que nosotros funcionamos. Now, how many of you have ever purchased, or maybe you've received a gift? How many of you have ever purchased something and it came with an instruction manual? Ok, ¿cuántos de ustedes han, por ejemplo, comprado algo, conseguido algo y a un ladito están las instrucciones o el manual? Yeah. Now, does it tell you how to work it, right? Y obviamente eso dice cómo funciona, ¿cierto? Right? And sometimes it even tells you it has an X across it of things that you're not supposed to do with it, right? E inclusive tiene unas partes especiales donde dice que no deberías hacer ciertas Right. cosas. Well,
This is our instruction manual. Entonces, la palabra del Señor es nuestro manual. Here's the problem. Y hay un problema. A lot of people don't read instructions, La mayoría de las personas no leen las instrucciones. and a lot of people don't read these instructions. Y la mayoría de las personas no leen la palabra del Señor. And that's how come they're getting in trouble. Y ahí es cuando nosotros tenemos problemas. So, the last thing we're going to look at is in Judges chapter 16. Y la última cosa que vamos a mirar está en Jueces capítulo 16. Yes. 16. Okay. So, Judges chapter 16. Y Jueces capítulo 16. And now let's look at one of the saddest verses in Scripture. Y vamos a encontrar uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. You see, when we disobey God, we will face destruction. Verán, cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a enfrentar destrucción. Look at verse 20. Veamos el versículo 20. It says, and the Philistines were upon Samson. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. So he awoke from his sleep. Y luego que se despertó él de su sueño, Now, of course, this is after they cut his hair. y por supuesto, para que entiendan, esto fue lo que pasó en el momento después de que Dalila cortó su cabello. So he woke up and said, I will go out as before, as other times, and shake myself free. Entonces, una vez que despertó, él se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. But look at what it says right here. Pero miren lo que dice inmediatamente después. But he did not know that the Lord had departed from him. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. You see, he did not realize that God was no longer with him because he was so used to sinning. Él no se había ni siquiera dado cuenta de que Dios se había apartado de él porque él estaba tan acostumbrado al pecado. Did you know that Jesus said, my sheep hear my voice and they listen to me? Ustedes han escuchado el versículo que dice que Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen. Thank you, amigo. You see, you do not want to get in the habit. ¿Será? You don't want to get in the habit of turning down the voice of the Lord. Ok, ustedes no querrán tener ese hábito de ignorar o de no escuchar la voz del Señor. How many of you have ever been in the car ¿Cuántos de ustedes han estado en un carro listening to your favorite song, y escuchando su canción favorita? right? So you're playing it loud, Entonces ustedes la ponen a todo volumen and then somebody wants to talk to you and maybe ask you a question, y entonces de casualidad alguien quiere hablarte o hacerte una pregunta. right? And then you have to turn down the song Y entonces en ese momento ustedes tienen que bajarle a la canción so you can talk to that person. y tú puedes escuchar o hablar a esa persona. Right. Well, that's kind of like what we do with God. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a hablar con el Señor. You see, God is supposed to be the one voice that we listen to loud and clear. Se supone que nosotros como cristianos, la voz que debemos estar escuchando, así como la canción, lo más alto, a todo volumen, esa es la voz que deberíamos estar escuchando. Yeah. But you know what we do? We turn down the voice of God so that we can do our own thing. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le bajamos a la voz del Señor, como le bajamos a la canción, y hacemos lo que queremos. Yeah. We turn down God's voice so that we can turn up our own voice of saying, I want to do what I want to do. Entonces le bajamos a la voz del Señor y decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. You see, you don't want to get in the habit of doing that because that's what Samson did and it caused destruction. Miren, ustedes no quieren hacer lo que quieren hacer, porque de hecho Sansón creía que él podía escaparse y hacer lo que él quería, pero miren, lo único que hizo fue llevarlos a la destrucción. So if you are really serious about your walk with God Entonces, si ustedes realmente son serios en su caminar con el Señor, and you're really committed to purity, y si ustedes realmente están comprometidos con su pureza, then we're going to look at a couple of really quick steps. entonces lo que vamos a hacer es mirar rápidamente unos pasos. Vamos a mirar rápidamente unos pasos. Step number 1, Paso número 1. purity requires purpose and intentionality. La pureza requiere un propósito y una intencionalidad.
Okay? An example of this is in Daniel chapter 1. Y el ejemplo de esto estaría en Daniel capítulo 1. Okay? When Daniel went, Cuando Daniel fue okay, and he was in another country, y él estaba en otro país, the king tried to change him. el rey trató de cambiarlo. And the other is boys who were from Israel. Y, And his other friends who were from Israel. y de hecho también quería cambiar a sus Okay? amigos. That's kind of like you all going to a school Eso suena como cuando tú vas a un colegio or being around other friends o estar alrededor de otros amigos and you have an option. y tienes una opción. You can try and fit in with them, Puedes tratar de tener afinidad con ellos thinking that you're cool now, y pensar, ve, este muchacho tan chévere. or you can do what Daniel did. O puedes hacer lo que Daniel hizo. You see, Daniel did not change. Ustedes verán que Daniel no cambió. Turn to Daniel chapter 1, Por favor, vayan a Daniel capítulo 1. okay? Now it's real quick. Daniel chapter 1, Ahora rápidamente veamos en Daniel capítulo 1 verse 8. y vemos el versículo Ah. 8. Yes. Daniel chapter 1, verse 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Okay. Yes, let's have you read verse 8. ¿Qué te parece si lees el versículo 8? Mhm. Thank you. Gracias. So Daniel, it says, Daniel, are we listening? Daniel, por favor, escuchemos aquí. Daniel purposed in his heart Daniel propuso en su corazón not to sin. no pecar. Okay? That means if you're really serious about your walk with God, Eso quiere decir que si ustedes son realmente serios en su caminar con Dios, then you have a decision to make. tienes que tomar una decisión. You see, this is decision time. Este es un tiempo para tomar decisiones. Either you're going to purpose in your heart and your mind that you're not going to compromise. Ah, You're going to make a decision in your heart and your mind that you're not going to compromise. ok, yo quiero que tomes una decisión en tu mente y en tu corazón de que no vas a comprometerte, Yeah? That you're not going to compromise. de que no vas a comprometerte. That's wrong. That I don't understand your point. You look at what it says. It says, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself, that he wouldn't compromise. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida y obligó a no contaminarse. Sí. No, number 8. But Daniel purposed in his heart that he wouldn't. Ok, He would not sin. es que acá está ahí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Bueno, la idea es que Daniel propuso en su corazón que no iba a contaminarse. Yeah. So that means you have to make a commitment to God that you're not going to sin. Entonces, en otras palabras, debemos hacer un compromiso con Dios de que no vamos a pecar That you're not going to compromise and give in to peer pressure. y de que si te vas a comprometer, que no lo hagas por la presión del momento. Now, how many of you remember the story of Joseph and Potiphar's wife? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de José y la esposa de Potifar? Okay? Now, that's Genesis chapter 39. Eso está en Génesis capítulo 39. Okay? Now, let's turn there, and this is going to be our last passage of scripture. Ok, vamos a Génesis 39 y ese va a ser el último pasaje que vamos a ver el día de hoy. Génesis 39. Okay, so can I have one of the adults read verses 2? ¿Puedo tener alguno de los adultos Two, yeah, 2 through 6. o que lea de los versículos del 2 through 6, del 2 al 6?
Now, one of the things we see here Entonces una de las cosas que vemos aquí is that Joseph was a handsome young man. es que José era un joven muy apuesto. But it says the Lord was with Joseph. Pero dice que el Señor, Was with Joseph? dice que José estaba con el Señor. Because Joseph's heart was committed to God. Porque el corazón de José estaba comprometido con Dios. Oh, so now we're going to have him read verses 7 through 12. Entonces vamos a leer de los versículos 7 al 12. No, 7 to 13. Oh, del 7 al 13. Yes. Okay. Iván, 7 through 13. del 7 al 13. Okay. Oh, wait. Now, I want you guys to be listening for what does the wife say to him. Entonces quiero que por favor pongan atención a lo que la esposa de este hombre va a hacer a José. Sí. 39, sí. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro varón que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo vació por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, que había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y no él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Very good. Thank you. Muchísimas gracias. So she was asking him Entonces lo que esta mujer le estaba pidiendo to have relations with him. era tener relaciones con él. Now, that is just like someone Eso es como si, por ejemplo, alguien tries to get you to have sex with them. trata de convencerte a ti para que tengas relaciones Are you- con esa persona. Are you going to do what Joseph did? La pregunta es, ¿vas a hacer lo que José hizo? Are you going to have the conviction to flee sexual immorality? ¿Vas a tener la convicción que José tuvo de decir no a la, Tentación. The a, temptation. a la tentación que pasó? Yeah. Now, the Bible actually tells us Entonces la Biblia lo que realmente nos dice in 1 Corinthians 6:18, lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:18 that we're to flee sexual immorality. es acerca del free That's to flee, to run away from sexual o sin. a escapar o a huir de la inmoralidad sexual. You see, that's a picture. Here's what Joseph didn't do. Entonces miren, esto fue lo que José hizo. He did not look at her. José no la miró Or a, wait, let me a have esta mujer. everyone's full attention. Por favor, todos pongan atención aquí. Okay, Eso. here's what Joseph did not do. Esto fue lo que José no hizo. When she made advances toward him, Cuando when she started flirting with him, ella empezó a coquetear con él and when she tried to get him to sleep with her, y cuando lo que ella hacía tratar de convencerlo para que tuvieran relaciones, he did not say, él no dijo, you know, I really think you're a beautiful woman and dijo, sabes, tú eres una mujer muy bonita and I just don't want to hurt your feelings. pero yo no quiero herir tus sentimientos. And I mean, we can be friends and all, Y sabes que, o sea, podemos seguir siendo amigos, but
I just don't think it's the right thing for us to do. I mean, you know. Entonces, mira, es que eso como que no es lo correcto, ¿sí me entiendes? O sea, no. No. O sea, He- no, él no dijo eso. He was not concerned with hurting her feelings. Él no estaba, su enfoque no estaba en lastimar sus sentimientos. His focus was on honoring God. Su enfoque estaba en honrar al Señor. And when she grabbed a hold of him, Y entonces cuando ella lo agarró de las ropas, from the clothes, he literally ran out of the house, leaving his clothes behind. entonces lo que hizo José dijo no, o sea, salió corriendo de allá. That is what we have to do. Y esto es lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. 1 Corinthians 6:18. Primera de Corintios 6:18. It says, flee sexual immorality or Que run from dice, it. huye de la, ya les digo, huid de la fornicación. Okay? So turn to 1 Corinthians 6:18 and highlight that verse. Entonces, por favor, vayan a Primera de Corintios 6:18 y por favor subrayen ese verso. And here's what I want you to picture in your mind. Y esto es lo que yo quiero que tengan en esta imagen en sus mentes. A pair of Nike running shoes. Sí. Nike? You know Nike? Es como un par de zapatos Nike corriendo. Yeah. A pair of Nike running shoes is the picture I want in your mind. Y yo quiero que tengan esa imagen corriendo en Yes. sus mentes. Okay? Now, again, 1 Corinthians 6:18. Una vez más, Primera de Corintios 6:18. Okay? Now, highlight that first part where it says flee sexual immorality. Entonces, con sus marcadores, yo quiero que resalten la parte que dice huid de la fornicación. Okay? Okay? Highlight it, underline it, Por favor, resáltenlo, subrayenlo, but even more so, pero aún más, write this on your heart, which means memorize it. eso quiere decir escríbanlo en su corazón. En otras palabras, memorícenlo. Yeah, you see, David said, I will hide your word in my heart so that I will not sin against you. Dice que guardaré los dichos de tu palabra o guardaré los dichos de tu boca en mi corazón Ok. y así no pecaré contra ti. Estoy parafraseando, So, pero wait. más o menos es así. Yes, so the mental picture are a pair of running shoes. And you picture Joseph running out of harm's way. Entonces yo quiero que tengan la imagen de un par de zapatos corriendo siempre o si no Ok. a José huyendo de la fornicación. Okay? Because that's the only thing that's going to save you is being able to run from a situation, not trying to entertain it. Porque esto es lo que realmente va a salvarte de esta situación. No entretenerte, sino huir, correr. Now, here's why. Y ahora este es el porqué. Look at verse 18, Ahora veamos en el versículo 18 and we're going to read all the way to 20. y vamos a leer de corrido hasta el 20. Okay? And I will actually have Pastor Hernando or his wife read this. Claudia, one of you can read verses 18, 19, and 20, please. Entonces, Claudita, por favor. Now, I want everyone to listen to them and follow along in your Bible as they're reading this. Entonces, por favor, quiero que mientras Claudia está leyendo, por favor, síganlo en sus Biblias, porque esta es una parte muy importante. 1 Corinthians 6, verses 18 through 20. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Gracias. Okay, we just saw that your body matters, okay? And what you do matters. Sí. Entonces, acabamos de ver que el cuerpo realmente importa, ¿sí?
And what you do with your body matters. Y lo que tú haces con tu cuerpo importa, Because you were bought with a great price. porque tu cuerpo es el templo de Cristo. Yes. You see, God wants to dwell inside of you. El Señor quiere morar morar en ti. Now, the reason why we're not supposed to engage in sexual activity before marriage Entonces, una de la razón por la cual no debo tener no debo tener relaciones sexuales antes del matrimonio is because your body is a gift. es porque realmente tu cuerpo es un regalo. How many of you love Christmas presents? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano a los que les gustan los regalos de Navidad? Firme. Now, what month do we open Christmas presents? Entonces yo quiero que piensen en algo. ¿Cuándo ustedes abren sus regalos de Navidad? ¿En qué mes? Okay, does anybody know the date? ¿Alguno de ustedes sabe qué día? Ah, very good, the 24th of December. Ellos, yeah, they got it. So, do we open Christmas presents in July? Entonces nosotros, ¿será que abrimos los regalos de Navidad en julio? Do we open them in September? ¿O será que los abrimos de pronto en septiembre? In February? ¿O será que de pronto en febrero? No, we open them on Christmas Day. No, nosotros abrimos los regalos en el día de Navidad. Did you know that your body and the gift of sex ¿Sabías que tu Sí. cuerpo es un regalo? and so is sex? It's a gift of sex. Sex is also a gift. Y el sexo también es un regalo. Yes. And it is only supposed to be opened Y solamente debería ser abierto ese regalo when you're married. cuando estás casado. Now, what would you do if on Christmas Ahora, por ejemplo, ¿qué harías tú si en Navidad you walked downstairs and you saw other people opening your present? y vieras que, por ejemplo, vas bajando la escalera o te vas levantando de la cama y ves que otra persona está abriendo tu regalo? Even though it had your name on it. Y eso que tiene tu nombrecito ahí colocado para ti. Who would be upset? Levante la mano el que estaría Pedro, ¿cuál es la palabra? Yes, now, here's the thing. Ahora, piensen en esto. Who is supposed to be opening this gift? Por ejemplo, ¿quién se supone que debería estar abriendo ese regalo? One, is his sister or his best friend supposed to be opening it? O sea, que eso quiere decir que su amiga o su mejor amiga o su hermana debería estar abriendo este regalo. Okay, and who's supposed to be opening this one? Y entonces, ¿quién se supone que debería estar abriendo ese regalo de allí? Okay. Your body, number one, belongs to God. Entonces, quiero que tengan en cuenta que, uno, tu cuerpo es un regalo del Señor. Okay. Number two, yes, your body does belong to yourself. Lo segundo que quiero que tengan en cuenta es que tu cuerpo te pertenece. But number three, your body also belongs to your future husband or wife. Pero también quiero que tengas en cuenta que, tercero, tu cuerpo pertenece a tu esposo o a tu esposa cuando te cases. And that means Y eso significa when you're married que cuando tú te cases, on your honeymoon, en tu luna de miel, then and only then allí y solamente allí are they supposed to unwrap the gift of sex. deben abrir el regalo del Yeah. sexo. And that is the only time. Y ese debe ser el único momento. You see, a lot of young people Verán, hay muchos jóvenes hoy en día don't understand the value of waiting until they're married to have sex. no entienden el valor de esperar en el matrimonio. We even have Christians Inclusive tenemos cristianos that ignore. que Or- ignoran. Let me have everyone's attention up here. Quiero que por favor todos coloquen atención aquí. We have Christians that are ashamed of purity. Tenemos cristianos que se avergüenzan de la pureza. No. We should never be ashamed of doing the right thing. Y quiero decirles esta noche que nosotros no debemos avergonzarnos de hacer lo correcto. Yes. So I hope that you will choose to honor God
Y yo espero en esta noche que tú escojas, tomes la decisión de hacer lo correcto para el Señor, that you will learn to value purity and obedience, que tú vas a valorar purity, tu pureza sexual. Gracias. and that you will also understand that you don't have the right to open up someone else's gift, Y quiero que entiendas también que tú no debes abrir someone else's gift. el regalo de alguien más. You see, until you walk down the aisle, Hasta que tú camines, until you walk down the aisle and get married, hasta que no camines en el altar, hasta que no vayas al altar y te hayas casado, your hands do not belong on someone else's body. estas manos o tus manos no le pertenecen al cuerpo de nadie. Okay? So that means you have to make sure that you are honoring God and you're also honoring that other person. Entonces tienes que estar seguro de que estás honrando al Señor y honrando a esa otra persona. Okay? Now, the very last thing is I need 5 volunteers to stand up here, please. Entonces lo que necesito rápidamente es que por favor Gabriela, Alan, Juliana, Laura y Catalina se paren aquí enfrente. Okay. Now, I'm going to show you, Lo you que voy a guys hacer ready? es mostrarles okay, what it means to be sensitive to the Holy Spirit's voice. es qué significa ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Okay? But also what happens when we turn down the voice of God. Y qué pasa también cuando nosotros le bajamos o, ¿cómo se dice? Le bajamos a la voz del Señor. Okay, so if I can have you stand in a line, Entonces, por favor, todos párense así en una línea, facing everyone out. facing Okay, everyone have them- else. Yeah, move down. Córranse a la izquierda. Izquierda. Okay. Entonces, no se preocupen, eso no I duele. can have each of you hold out your arm. Entonces, por favor, voy a decirles que holding their arm. Hold out your arm. ah, Okay. Okay, now watch what happens. Now, what do you think is going to happen when I put this on her and then take it off? What do you think is going to happen when I put this on her and then I take it off? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo le pego la cinta en el brazo y se la quito rápidamente? Lo siento. La misericordia del Señor no se despega. Okay, now what do you think is on here? ¿Ustedes qué creen que está allí pegado? La piel, sí. Was it The dust. sticky? Was it sticky the first time? Estaba pegajoso la primera vez, ¿cierto? Okay, now what do you think is going to happen when I put it on her arm? ¿Y ustedes qué creen que va a pasar cuando yo pegue esta cinta en el brazo de la siguiente compañera, que es Gabriela? Is it going to stick the same way ¿Será que se va a pegar de la misma manera as it did the very first time? como la primera vez? Okay. Look. It's not sticky anymore. Oh, miren, ya no está pegajoso. But what's on here? Pero ¿qué es lo que está allí? Yeah, more skin and possibly some hair. Dice más piel y probablemente cabello también. Do we think it's going to stick to her? ¿Será que de pronto sí se va a pegar el brazo de Juliana? Look, not sticking. Let's see the No, next one. no pegajoso. ¿Será que el brazo de Laura? No, no. And No, let's see. nada. Very last person. Y vamos a ver si de pronto con el brazo de Alan. It barely sticks at all. Y, o sea, a duras penas medio se pega. Now here's the problem. Entonces miren el problema. Okay, you guys can go and have a seat. Thank you so much. Ok, muchachos, por favor, siéntense, les agradecemos, son los mejores. This Esto is not sticky at all now. ya no está pegajoso para nada. But you see, is tape supposed to be sticky? Pero ¿ustedes creen que hay una probabilidad o una posibilidad de que esto siga siendo pegajoso? Yeah. Well, here's what happened. Entonces miren, esto es lo que pasa. The more people Entre más gente that you became attached to, estés that atada, this tape became attached to, atada o juntada o pegada, it lost ligada, puede ser, it lost
Se pierde la conexión, ayúdame allí porque no lo entendí. Now, imagine if Just repeat the last idea, please. the more people that it's stuck to, Entre más personas, o sea, que se peguen en esta cinta, ¿sí? it became desensitized. It lost its ability to stick. Pierde su habilidad para pegarse. Now imagine if the very last person Ahora imaginen, la última persona que va a recibir esa cinta, was the person that you were supposed to marry. ¿qué tal si sea la persona que tú imagines? O sea, ¿qué tal si sea la persona con la que tú te vas a casar? You see, when we engage in sexual activity, Imagínense, cuando nosotros estamos comprometidos comprometidos en en la actividad sexual, even kissing and making out with people, aún besarse o estar con otra persona, two things happen. dos cosas pasan. One, we lose the ability to find sex and intimacy as special. Perdemos la capacidad de encontrar el sexo especial. O sea, perdemos la capacidad de ver que el sexo ya deja de ser especial. Eso es And the second thing that happens Y lo segundo que pasaría is that we become comfortable with sin es que nos volveríamos cómodos con el pecado and we lose the ability to become convicted by God of our sin. y perderíamos la habilidad, la sensibilidad de ser convencidos por Dios de que estamos en pecado. You see, our heart is supposed to be like a brand new piece of tape. Se supone que nuestro corazón debería ser como un pedazo de cinta nueva. We're supposed to be able to be connected to our husband and wife. That's why God wants us to wait. Y se supone que nosotros deberíamos tener la habilidad de poder conectarnos con nuestro esposo o esposa. Eso es lo que el Señor quiere, su diseño. And second, we're supposed to be able to be sensitive to the voice of God. Y lo segundo y más importante es que nosotros debemos ser sensibles a la voz del Señor y lo que nos está diciendo. Like a brand new piece of tape. Como un pedazo de cinta totalmente nuevo. So here's where I close. Entonces, aquí es donde yo voy a cerrar. God is a God of forgiveness. Dios es un Dios de perdón. So even if you've messed up, Así que si aún así has tomado malas decisiones muchísimas veces, it's never too late to stop and ask God for forgiveness. nunca va a ser tarde para pedirle al Señor perdón. But I want to tell you a story about a little girl named Maria. Y quiero contarte la historia acerca de una chica que su nombre es María. Maria was shopping with her mom, María se fue de compras con su mamá and she saw in the window a pearl necklace. y ella vio en Orlando She un was shopping, yeah, and she saw a little pearl necklace. y ella vio un ¿cómo se llama esto? Un collar. El collar no es de And los. she said, Mom, I want that necklace. Y le dijo, mamá, yo quiero ese collar. So her mom went home and talked with her dad, Entonces la mamá fue y habló con el papá. and they agreed that if Maria would get her grades up, Entonces ellos se pusieron de acuerdo en que si María le iba bien en sus calificaciones en el colegio, they would give her that little pearl necklace. ellos le iban a dar ese muy bonito collar. Now the pearl necklace was fake. It was, I mean, literally, it was like $2, really cheap. Entonces lo interesante de este collar es que el collar era increíblemente barato. So it wasn't even real. O sea, ni siquiera era pues un super collar, But she wanted this necklace. pero ella quería ese collar. So she got her grades up, Entonces obviamente, gracias a Dios, tuvo buenas notas and she got her little necklace. y ella obtuvo su collar. And she wore it every day, Y lo usaba todos los días. even though it was changing colors because it was fake. O sea, inclusive hasta cambió de color porque como era falso o bueno, era muy barato, cambió hasta de color. But it became her favorite thing. Pero para ella era su collar favorito. Well, one day her dad came in the room, Entonces un día su papá vino al cuarto and he said, Maria, do you love me? y le dijo, María, ¿tú me amas? And she said, of course I do. Por supuesto, papá. He said, then give me your pearl necklace. Entonces le dijo, dame tu collar. But she said, no, why don't I give you? And so she starts looking around her room for things to give her dad. Entonces ella dijo no y empezó a buscar por cosas alrededor del cuarto para dárselas a su papá. So she says, you can have my favorite teddy bear. Y le dijo, tú puedes tener mi osito de peluche favorito. Well, he says, no, that's okay. Y él le dijo, no me interesa. He waits a couple of weeks. Entonces él se fue y después de unas cuantas semanas He comes back in, volvió
Y le dijo, María, ¿tú me amas? And she says, of course I do. Y le dijo, papá, por supuesto que te amo. He said, then give me your pearl necklace. Entonces le dijo, hija, dame tu collar. She said, but Dad, you know what's my favorite thing? Y le dijo, papá, pero es que tú sabes que es mi collar favorito. And the dad said, but do you trust me? Y le dijo, pero hija, ¿tú confías en mí? And she said, yes. Y ella le dijo, sí, papá. He said, then give me your pearl necklace. Entonces le dijo, dame tu collar. She said, well, you can have my favorite Barbie. Y le dijo, tú puedes tener mi Barbie favorita. So he said, no, that's okay. Le dijo, no, dejemos así. About a week later, Una semana después, when he came back in to tuck her good night, el papá fue a decirle buenas noches a su hija. she was crying. Ella estaba llorando And she said, Dad, y le dijo, papá, I love you. te amo. And she handed him her pearl. Y le dio su collar. And he gave her real pearls. Y le dio un verdadero collar de perlas. You see, the whole time he had the real pearls, Le dijo, miren, ella, the whole time he had real pearls he wanted to give her. mira, lo interesante de esto es que el papá todo el tiempo, el collar era de perlas, entonces ahí viene la aplicación. El papá todo el tiempo tuvo un collar de perlas de verdad. But he was waiting for her to give up something that she really didn't need. Y él estaba esperando, o sea, Something that she really didn't need. He was waiting for her to give up something that he could give her ok, the real thing. pero lo que el papá estaba esperando era a que ella le diera ese collar para que él pudiera darle el collar nuevo. You see, here's the point. Y entonces yo quiero que vean esto. This week we've talked about giving up things that we shouldn't be holding on to anymore. Esta semana hemos estado hablando de soltar aquello que no queremos soltar porque estamos aferrados. And this is your opportunity Y esta es tu oportunidad to make a decision in your heart para hacer tu decisión, esa decisión en tu corazón. if there is something you need to give up so that you can truly have what Christ wants to give you. Entonces, esta es la oportunidad para que dejes eso ir y tener lo que realmente el Señor quiere para tu vida. You see, for some of you, Entonces, verán, para algunos de ustedes, God is asking you to give up el Señor está diciendo que por favor rindas, some of the television shows so that you can have a more intimate relationship with Him. que rindas algunos programas de televisión para que tengas una relación más cercana y más profunda con Él. Maybe He's asking you to trade Eh, to trade your music so that you can have a greater walk with Him. Quizás Él te está diciendo que dejes ese tipo de música que escuchas para tener un mejor caminar con Él. Maybe He's asking you to give up a relationship or an attraction Quizás el Señor te está diciendo que dejes una relación o una atracción that you know was holding you back. que sabes que no te está dejando ir hacia adelante. And maybe it's an attitude of the heart. O quizás es una actitud del corazón. What we're going to do now is have Pastor Hernando come up so he can pray. Entonces le vamos a decir al pastor Hernando que por favor venga y ore por nosotros. But I hope that you all will finally make a commitment Entonces realmente lo que yo quiero es que tomes este compromiso to truly honor God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. que realmente honres al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, ha sido una bendición. Ha sido muy especial tenerte aquí, Yannick. Thank you very much for your time, for visit us. Y bueno, yo creo que, chicos, es un reto y nunca menosprecien el pensar que están muy jóvenes, uno. Dos, que crean que son poquitos o porque son solo ustedes lo que lo están haciendo y quizá el resto del grupo donde ustedes se mueven no lo hacen. Nunca es un motivo para menospreciar lo que Dios quiere que ustedes hagan, ¿vale? Y espero que lo aprecien, espero que recuerden, vimos durante la visita de Yannick temas muy importantes, vimos acerca de la pornografía, lo destructiva que es, cómo puede dañar el corazón de alguien que lo practica y no lo hagan. Si lo han hecho, pídanle perdón al Señor.
Vimos acerca de la comunidad LGTB, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando conozcan a alguien que esté practicando su sexualidad de una manera distinta a la que Dios dice en su palabra, recuerden que eso no es correcto. Vimos ayer, ¿recuerdan ustedes que vimos ayer también? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué parte vimos? La responsabilidad que tenemos los padres para que nuestros hijos tengan una pureza sexual, ¿sí? Y también hoy vimos acerca de, ¿qué estuvimos viendo ahorita? Muy bien, el costo de desobedecer, que es triste, siempre es triste. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos, una muerte muy triste, ¿sí? ¿Y cuál es la recompensa de la obediencia? Siempre uno ve que obedecer te trae una recompensa mucho mayor. Entonces quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, ¿vale? Señor, gracias por esta noche, por la vida de Yannick. Realmente ha sido una bendición conocerla y tenerla con nosotros. Y oro, Padre, para que seas tú bendiciendo este ministerio, que su nombre es muy lindo, Señor. Loves, Protect, y tiene que ver cómo tú nos proteges, Señor. Tú proteges, nos amas y tu amor nos protege también. Gracias por este tiempo. Oro por los jóvenes que están aquí, por los chicos que están aquí, Señor, que hoy han escuchado este tema, que seas tú cuidándolos, protegiendo sus vidas y teniendo en cuenta, Señor, cada uno de estos ejemplos que Yannick ha dado, que recuerden salir huyendo cuando se vean envueltos en una tentación, que la tentación en sí no es pecado y que el pecado es caer en la tentación. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a estos niños, bendícelos, cuídalos, protégelos de tanta maldad, de tanta cosa, Señor, que se mueve alrededor de ellos. Pero también te pido que protejas a cada uno de los que estamos aquí, que no estamos exentos de ser tentados. Señor, por favor, ayúdanos a venir a ti, arrepentirnos, dar un giro a nuestras vidas y tener convicción por ti. También quiero pedirte por Yannick, bendícela, mañana tiene su viaje a los Estados Unidos, Señor, y oramos para que tenga un viaje guiado por ti, bendecida por ti, Señor, y que le dé las fuerzas que ella necesita para continuar llevando tu palabra a muchos lugares. Gracias por todo lo que nos das, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Quedamos despedidos, mañana tenemos nuestra reunión 9:30 de la mañana y que tengan una feliz noche.